esto está mal, pero me gusta. Ujú. ¿Por qué me gusta? Pregúntale al Señor, ¿por qué me gusta esto? ¿Por qué en las redes sociales le tiran más a los pastores que dicen la verdad? Porque está confrontando tu corazón desviado, porque conocer la verdad Mm. es un privilegio, pero A mí la también misma palabra dice, conoceré la verdad y la la verdad verdad os os hará hará libre. libre. Ajá. Hola, bienvenidos nuevamente a Papa Podcast. Mi nombre es Mayra. Y mi nombre es Stephanie. Qué gusto tenerles de nuevo, con el estudio de Amos 2. Espero que nos hayan extrañado la semana pasada, o Sí, se hayan dado cuenta por lo menos de nuestra ausencia. los niños están de vacaciones y algunas veces salimos y nos recordamos, oh, no grabamos, pero vamos a tratar de todos los jueves. Estábamos nosotros de vacaciones también y con Stephanie lo tenemos en el calendario, pero cosas pasan Ya. y lo cambiamos y por eso estamos una semana atrasaditos, pero vamos a tratar, como dijo ahorita Stephanie, de estar aquí todas las semanas. Ya. Vamos a entrar de una vez al estudio de Amos 2. Iniciamos con Amos 1, donde hablamos de naciones gentiles. Amos le habló juicio sobre naciones gentiles y vimos que habló juicio sobre Gaza, Damasco, Tiro, Edom y Amón. Ujú. Amón 2 continúa con una nación más gentil y entonces habla sobre otras naciones. Vemos en el libro de 2 va a hablar sobre los moabitas, Moab, habla sobre Judá y entonces habla sobre juicio en Israel, contra de Israel. Israel. Ujú. Pero me llaman, entonces son 6 gentiles y 2 del pueblo de Dios, como que Amén. decimos. Sí, sí, sí. Y vemos como en estos versículos él llama sobre el pecado de estas gentes gentiles, pero el pueblo de Dios no se queda atrás Sí. tampoco. Y si lo podríamos dividir ahorita, pensaba en lo que estás diciendo. Creo yo que el pueblo de Dios, por así, por los dos pueblos, ¿no? Dios estaba juzgando esa espiritualidad falsa, porque del otro bando estaban esos que sí les valía y ellos deliberadamente pecaban. Era un pecado que era evidente, Yeah. pero también aquellos que querían ocultarlo con espiritualidad también era pecado. Entonces vemos esas dos partes. Y vamos a ver también como el juicio o sobre estos pueblos o estas naciones. El pueblo, a los dos pueblos de Dios es más cruel, more harsh, she's more harsh. Ujú. Le llama más la atención más fuerte que a los gentiles. ¿Por qué? Porque ellos conocen a Dios. Amén. Ya cuando tú tienes un conocimiento de Dios es un poco diferente. Exacto. La palabra dice en Santiago 4, 16, 17, pero ahora os jactéis en vuestra soberbia, toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no No lo lo hace, hace. le es pecado. Judá e Israel conocían a Dios. Había pacto. Ujú. Ellos conocían de Dios. Solo que ellos estaba haciendo, lo que venía sobre ellos, era aún más fuerte porque en ellos había conocimiento. Amén, amén. Y una de las realidades más peligrosas que podemos ver acerca de esto, ¿no? De la vida espiritual, es acostumbrarnos a aquello que Dios nunca aprobó. Ujú. Y vemos a este pueblo que se habían acostumbrado a pecar, a pecar, a pecar. Y porque Dios no les mandó juicio inmediatamente, ellos pensaron, oh, Dios lo está aprobando. Muchas veces pasa con nosotros, ¿no? Cometemos un error y lo seguimos cometiendo y no viene el juicio inmediatamente o no vemos las consecuencias de eso. Entonces nosotros lo tomamos como que si Dios lo estuviera probando y no es así. Yeah. Vemos en este pueblo eso lo que pasó, lo que antes producía una convicción, ¿no? Con el tiempo, no provocó nada, no seguimos comportándonos de la misma manera, queriendo normalizar el pecado, Yeah. ¿no? Otra de las cosas que me llama mucho la atención, este, eso, ¿no? Que empezaron a normalizar el pecado y lo vemos que era en la injusticia que se acostumbraron ellos a hacer, en la injusticia, en la hipocresía, que lo volvieron en religión, Yeah. porque ellos lo volvieron, la injusticia se volvió costumbre, la hipocresía para ellos se convirtió como en religión, y vemos que la desobediencia se volvió aceptable Yeah. para ellos. Yeah. Y otra de las cosas es que la adoración se volvió como un ritual vacío. Ya. Y vemos que esto no es lo mismo de que, como lo hemos mencionado mil veces, no es como que si, oh, yo fallé, me aparté, me separé de ese pecado y pedí perdón. No, No, ajá. esto es que ellos ya liberalmente decidieron vivir en una vida de pecado. Todos somos, we all fall short from the grace of God. Sí, Pero ellos, ajá. they didn't just fall short.
ellos decidieron seguir en esa vida y decidieron continuarse. Ahora también podemos decir, bueno, ellos estaban rodeados de gente que hacían y deshacían, pero nosotros somos separados, somos apartados, somos llamados a vivir diferente. El pueblo de Israel fue llamado a vivir diferente y lo vamos a ver, como también el del Sí. versículo se lo dice. Y nosotros eso tendemos a normalizar aquello que se repite. Ujú, La conducta que se repite la tendemos a normalizar como antes, bueno, ayer cuando estaba estudiando esto, pensaba yo que en un tiempo en este país, no sé si en otros países, pero en un tiempo el alcohol era un contrabando y los traían de contrabando. Las bandas en Chicago viendo esas películas de los gangsters italianos de antes. O sea, ujú. eso contrabandeaban. Ellos no era con drogas, no, era con el alcohol. Entonces vemos ahora porque ya después lo legalizaron como ahorita han legalizado otras cosas, otras drogas, porque sí son drogas. Mm, Entonces tenemos a normalizar y es decir, oh, esto mm, porque ya todo el mundo lo hace es normal y no es así, ¿no? Entonces, pensaba en eso y porque me recordaba, ¿no? Que el mayor peligro no siempre es el pecado evidente, sino el pecado que hemos aprendido a justificar, hey, porque ese pecado lo hemos aprendido a justificar. También, mire, estaban debatiendo sobre unos pastores que son homosexuales y él es un pastor de una iglesia metodista. Y él habla deliberadamente que fue Dios que gracias a Dios que conoció a su esposo, se divorció de su esposa y se dio cuenta que Dios le enseñó el camino verdadero donde él tenía que estar. Entonces escuchamos cosas así y el enemigo es muy astuto. Empezamos a escucharlo y lo que me llama la atención es que había personas esto yeah, defendiendo esto, ¿no? Y hasta usan versículos bíblicos y sabemos que la palabra es bien clara. O sea, y digo yo, como la misma palabra nos dice, ¿no? Que no le quitemos no le podemos añadir. O sea, la verdad no puede ser torcida. La verdad es la verdad y yeah, esa no puede ser cambiada, no puede ser. Y yeah. la palabra de Dios es, o sea, no le podemos quitar ni le podemos agregar. Y es bien Ah, fácil que se nos hace buscar versículos para justificar nuestro pecado y nuestro comportamiento. Y se me hace bien interesante como si tú sabes que tú estás mal, solamente admite que tú estás mal. Like, ok, yo estoy mal. O ujú, se me hace difícil decir, ok, esto está mal, pero me gusta. ujú. ¿Por qué me gusta? Pregúntale al Señor, ¿por qué me gusta esto? En el conocimiento a responsabilidad. Tú Ya. no puedes venir y decir, oh, el cuarto estaba oscura, la vaca estaba oscura y me tropecé. No, no. O sea, no puedes venir y decir, o sea, es decir, buscando excusas, ¿no? Ya. Es que no me di cuenta. No, no, la palabra es bien clara y Dios no puede ser burlado. Entonces nosotros tenemos que tener la sabiduría y la tenemos porque la palabra del Señor nos hace sabios, ¿no? Él nos da la sabiduría a través de su palabra. ¿Cuándo? ¿Qué es la sabiduría? Cuando nosotros practicamos sus mandamientos, nos convertimos en sabios y es ahí donde viene y dice, si esto va en contra de ti, lo que hizo Stephanie, es que lo aparto. Y si todavía sigue ese deseo ahí, sea con lo que estés batallando, o sea, no tienes que pídeselo al Señor, que el Ya. Señor es bueno. Y, o sea, el Señor es bueno y el Señor te lo va a quitar. Dice, Señor, este deseo sé que va en contra de ti. Ya. Va Ya. en contra, Señor, ayúdame a no desobedecerte. Aún esos deseos que están en mí, aún esas cosas que me hacen sentir bien, Señor, incomódame al tanto que no tenga otra Ujú, opción más que cambiar ujú, este ujú. comportamiento. Y el Señor lo hace, pero tenemos que primero reconocer y también ir donde el Señor, ¿no? Es una forma de depender nosotros de Dios. Y vemos esto más profundo también en la misma Biblia. Vamos a comparar a David y a Saúl. Saúl, Ujú. Saúl. Saúl, Saúl desobedeció. Él dijo, oh, ya, Señor, perdóname, whatever, bien así. Pero después él siguió haciendo lo mismo. claro, claro. David desobedeció cuando hizo lo que hizo, porque Ujú, la mayoría de las veces siempre la sexualidad siempre tropiezan, pero él se arrepintió. Hubo un cambio de corazón, él se apartó, él le pidió al Señor, él se entró en ayuno y oración, hubo una reacción diferente. David pudo haber seguido entreteniendo lo que estaba entreteniendo. Ah, Señor, llévate el exacto. muchacho, yo voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer, a mí no me importa. Y Ujú, seguía acostándose con todo el mundo, claro, con todas las mujeres claro. de todos los soldados, si él Sí, quería. sí. Pero no, Ujú. he was like, oh man, you know what, I Falló de did otras wrong. formas después, pero no con ese mismo pecado. Yeah. No, bueno, la Siguió Biblia, porque siguió fallando, sí, claro, pero claro.
pero batallando con no. diferentes cosas. Sí, sí, porque la Biblia, bueno, por lo menos la Biblia no registra ninguna o ningún otro, ¿no? Ya. Pero bueno, entramos a Amós Entramos, vamos, entramos. 2:1. A ver, 2:1 dice, vamos a leerlo por sections. Yeah. Ok. Vamos a entrar con Moab. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Kiriot. Y morirá Moab con tumulto, con estrepito y sonido de trompeta. Y quitaré el juez de en medio de él y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Ujú. Ok. ¿Qué fue lo que hizo Moab, Mayra? Bueno, vamos primero. El pecado de Moab. Yeah, el pecado de Moab, muy serio el pecado de Moab. Moab descendía de Lot en Génesis diecinueve Ujú. treinta y siete Tenía una larga historia de conflicto con Israel, ¿no? Y con las naciones vecinas. ¿Por qué menciono esto? Porque la historia nos dice que tenía un conflicto con Israel. Ahí vemos que había, sin embargo, el pecado mencionado aquí no fue cometido contra Israel, sino que contra Edom, ¿no? Es de esos pueblos que Stephanie mencionó al principio. Después de esta guerra, Moab exhumó los huesos del rey, y eso fue lo grave, de Edom, y los quemó hasta convertirlos en cal. Es como desenterrar Ujú. a un muerto, sacarlo y rematarlo de nuevo. A rematarlo de nuevo. Pero en ese tiempo eso era algo En la bien cultura, sí. serio. La cultura es algo bien serio. Sí, esto era una profanación extrema. No era simplemente un acto así criminal, militar, no, no, era una manifestación del odio, el Mm, desprecio, ¿no? ujú. Y la venganza más allá de la muerte. Y esto es lo que Dios nos está enseñando, que la crueldad humana tiene límites, y cuando esos límites son cruzados, el Señor interviene. Por ejemplo, yo decía cómo que a Stephanie le gustan las aplicaciones al tiempo de ahorita. Muchos de nosotros, o bueno, por lo menos gracias a Dios yo no, fallo en muchas formas, pero yo no soy rencorosa. Yo no puedo tener rencor contra nadie. Así me hagas lo que tú me hagas, me voy a enojar en el momento. Y voy a Ya, decir, Stephanie. Pero mañana vamos a estar bien, porque no puedo guardar ya. rencor. No soy rencorosa. Pero hay personas que batallan con esta Oh, área yeah. y les hace algo. Es más, esa persona ya se murió, y ya se murió hace 10 años y tú sigues todavía recordando. So, Ujú. me trajo a memoria como esto. Este rey ya estaba muerto. O sea, esta persona ya estaba muerta. Él dijo, me quiero asegurar que ese no resucite. O sea, desentiérrelo, saquen esos huesos. Ya. O sea, porque ya había pasado un tiempo, porque entonces ya se había decompuesto el cuerpo. Y no recuerdo, les dije que iba a buscar cuánto tiempo se termina cuando se descompone un cuerpo. Pero ya había pasado un buen tiempo, ya no había nada más que huesitos. Y dijo, o sea, tengo tanto odio, resentimiento en mí, que déjame saco esos huesos y los voy a quemar al punto que queden Mm. polvito, que no quede nada. O sea, llegar a ese extremo, o sea, tienes un problema grave. Y yo te estoy diciendo a ti, si tienes rencor en tu corazón por algo que te hicieron, Ya, por favor suelta eso, porque eso te va a consumir ya. al punto que muchas personas están enfermas, y está comprobado científicamente. Y en Proverbios hay un versículo que habla acerca de esto. No recuerdo cuál es, pero se lo voy a poner en las notas ya después, porque no recuerdo. Proverbios dice que lo que el guardar rencor hace a nuestro cuerpo físico, a nuestra salud, Ujú. y no digamos a la vida espiritual, a nuestra vida, a nuestro caminar con Dios. Por favor, te estoy diciendo, te estoy suplicando que sueltes todo rencor, que dejes las cosas en manos de Dios. Vemos aquí, ese fue el pecado de este hombre, y a primera vista podía parecer un pecado menor Ya. comparado con un asesinato, con una idolatría o con una inmoralidad. Pero Dios está mirando algo más profundo, ¿no? No está juzgando solamente la acción, está juzgando la condición del corazón. Ya. No, porque para tú sé eso, Eso, la ¿cómo está condición tu del corazón? corazón que Mm, produjo esa acción.
Y es aquí importante que recordemos, o sea, las cosas que hacemos, con qué intenciones las estamos haciendo, Ya, ¿no? Y porque eso viene y nada más muestra la condición de nuestro corazón. Entonces Moab había permitido que el odio creciera tanto que ya no le bastaba vencer a un enemigo vivo, necesitaba humillarlo incluso después de muerto. Y eso revela, como les repito, ya. es un corazón dominado por la amargura, el resentimiento y la venganza. Que si estás ahorita en esto, otra vez te suplico que sueltes porque te va a destruir, sino que ya te destruyó. O sea, Ya. regresa a Dios y que el Señor sane. Entonces, el castigo para ellos sería que todo se va a quemar con fuego. Cuando Amós está hablando de fuego en estos versículos, habla de fuego literal. Él está hablando de destrucción. Entonces dice que Keriot es la ciudad mayor de Moab. So, ahí es donde estaban sus palacios y cosas así. So, el fuego iba a caer allá y va a quemar desde allá. Pero también vemos lo que dice en lo último. Dice que y quitaré el juez de en medio de él y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Y es que cuando una sociedad se corrompe, el juicio alcanza a los líderes. Exactamente. Empieza desde arriba. Ajá. Si aquí, vamos a decir, en esta nación empieza a pasar algo, ¿a quién ustedes creen que van a ir a buscar primero? Va a ser al pobre Trump que van a ir a buscar. Ujú. ¿Por qué? Porque si tienen a la cabeza, ya tienen control de una ciudad completa, de un estado completo, Exactamente. siempre van a ir a la cabeza. Entonces, tumulto, porque yo busqué esa palabra, yo no sabía lo que significaba tumulto. En hebreo es shaon, que significa ruido de guerra, destrucción y caos. Ujú. Pueden leer Isaías 15. Isaías 15 habla de la destrucción de Moab y va en detalle sobre la destrucción de Moab si quieren leer más o menos cómo termina esa historia. Y entonces, ¿seguimos? Sí, Seguimos. vamos Ok. al versículo 4 y 5. 5. Ajá. Oh, mm, Hágale. Ok, ya. hágale. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Ajá. Quiero apuntar algo. Empezamos, ¿verdad? Como dijimos, con los 6 gentiles y después los dos del pueblo de Israel. Ujú. 7 de ellos solamente reciben destrucción en fuego, incluyendo a Judá. Ya. ¿Y por qué? Porque Judá. Judá terminó siendo lo mismo casi que el pueblo gentiles. Cilicia. So, ese grupito ahí terminan todos recibiendo casi lo mismo que es destrucción con fuego. Ya. Ya. Y Judá no, no es juzgado primeramente por la injusticia social, sino por lo que Judá es juzgado, va más profundo, ¿no? Porque Mm. menospreciaron la ley de Ya, Jehová. Esto nos enseña algo fuerte, ¿no? Que antes que una sociedad se desordene, por fuera, primero se desordena por dentro. ya. Es importante que recordemos esto cuando la palabra pierde peso en nuestro corazón. El peso es aquello que le damos importancia, ¿no? Ujú. A lo que le damos reverencia. La vida pierde dirección. Y no solamente eso, Judá tenía templos, sacerdotes, historia, pacto, adoración, conocimiento, pero el problema era que tenía religión sin obediencia. Mm. Y eso es importante, eso es tan peligroso, ¿no? Y es que uno puede estar cerca de las cosas de Dios y lejos del corazón de Dios. Ya, ya. Muchas veces, o sea, nos podemos encontrar nosotros en esas situaciones. Este, lo mismo que siempre hemos hablado, conocer versículos, asistir a la iglesia, pero nuestro corazón aún, estar lejos de nosotros. Y por eso Santiago 1:22, ¿no? Un versículo bastante conocido, ¿no? Y se lo voy a recordar ahorita, pero que seamos, dice que Santiago, que pero ser hacedores, dice de Ujú. la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Ya. Salmo 119:5 también dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrarme mi camino, que realmente la palabra sea esa lámpara a nuestros pies, ¿no? Que nos alumbre el camino. Y otra cosa, es que si amamos a Dios verdaderamente, vamos a amar sus mandamientos, vamos a obedecer sus Ya, mandamientos, eso, guardar sus mandamientos. ya. Y entonces me llevó también a este versículo de Oseas, Mm. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento,
yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. O su pecado no fue simplemente moral, sino espiritual. Rechazaron la ley de Dios. Entonces vemos esto que en Jerusalén, um, este juicio llega a cumplirse más adelante en Segunda de Reyes. En Segunda de Reyes 25 del 8 al 10, cuando tuvieron la invasión Ujú. de Babilonia. Pero esa frase de que le hicieron errar sus mentiras, dado que la palabra de Dios nos trae la verdad, cuando rechazamos, ¿verdad? Desobedecemos la palabra de Dios, naturalmente abrazamos la mentira. Ujú. Si yo decido, no, yo no voy a creer en esto, yo no voy a obedecer eso, yo no voy a seguir esto, lo que abrazamos es la mentira. So, esto fue lo que ellos hicieron Ya. en estos Y versículos. otra de las cosas, bueno, aplicación para los tiempos de ahora, toda desviación doctrinal comienza cuando la opinión humana recibe más autoridad que la Mm, palabra de Dios. ujú, Cuando la opinión de otras personas tiene más peso que la verdad de Dios. Y es ahí donde tenemos que ponerle atención, ¿no? Y empiezan esas desviaciones. ya, ya. Seguimos entonces con el juicio en Yes. contra de Israel. So, versículo 6 7 Ya, de 6 al 8. al 8. Vamos a decir al 8 porque ahí hay que hablar de Ok, los pecados, ok. ya. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por 4 no revocaré su castigo, porque vendieron por el dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, I'm sorry, y tuercen el camino de los humildes y el hijo de su padre y se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados deben en la casa de sus dioses. Mm. So, lo que Israel estaba haciendo lo voy a poner como en bullet points, Okay. ¿verdad? Primero, Israel vendía a los inocentes por dinero y explotaba a los pobres. Eso es lo que está diciendo. Los poderosos abusaban de los pobres la misma, y pervertían la justicia. Además, existía inmoral sexual extrema. ¿Ok? Los acreedores se tenían prendas que la ley exigía devolver. Ujú, Y luego utilizaban bienes obtenidos injustamente para celebrar banquetes religiosos. ujú, Y para cada uno de esos tengo versículos, ¿verdad? Tengo a Isaías 10 del 1 al 2 que pueden leer, pueden estudiar si quieren profundizar. Isaías 59 del 13 al 15, Levíticos 18 8, y después Deuteronomio 24 12 al 13, y Éxodos 22 26 al 27. Mayra y yo vamos a hacer una lista de todos los versículos, se lo vamos a poner. Se lo vamos a poner para que también lo estudien, para que no se tengan que recordar ahora mismo, sí. pero para que vayan de referencia. Ya. Y otra de las cosas es que me llama la atención es que la espiritualidad que no afecta cómo tratamos al débil está incompleta. O Mm, sea, cuando nosotros decimos que somos hijos de Dios, pero estamos tratando a nuestro prójimo ya, o aquella persona que tal vez está vulnerable dentro de nosotros, enfrente de nosotros, perdón, los estamos nosotros tratando mal, porque eso era lo que estaban ellos ya. haciendo, ¿no? Ujú, No podemos ujú, levantar manos en adoración mientras pisoteamos personas con nuestras decisiones, ya. palabras o acciones, ¿no? Si Dios no separa la adoración de justicia. Debemos entender que nuestra verdadera adoración va a producir justicia, ¿no? No No, y hay, es uno de los mandamientos, amar a tu prójimo como a ti mismo. Somos un solo cuerpo. amén, A ti te debe doler todo lo que le pasa a otra a tu persona. hermano en Cristo. Todo, todo. No es que tú te vas, like, go nuts about it, pero te va a doler. Sí, De una manera u otra te vas a sentir como que, man, esta persona está pasando por esto. O aun cuando tú sabes que esta persona falló, te va a doler también. Y tu anhelo va a querer que ayudarlo a que ellos se recover. amén. Ahora, el pecado personal afecta la relación con Dios. La adoración pierde valor cuando está acompañada de la Justicia, injusticia. ya. Isaías Ujú. 1:17, se le voy a leer dice, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado,
dice, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda, ¿no? Hay varios versículos que con Stephanie se lo va porque yo tengo bastantes versículos. Yo tengo un poco. Mayra tiene mucho. Y esa parte el pobre por un par de zapatos, o sea, me llamó muchísimo la atención. O sea, es impactante, ¿no? Lo que ellos estaban haciendo, pero o sea, en los tiempos de ahora seguimos haciendo lo mismo. Yeah, Seguimos haciendo lo mismo. Una vida humana ha sido reducida al valor de un objeto insignificante. yeah, O sea, yeah, no hay valor. Cuando una sociedad deja de ver la imagen de Dios, en las personas, es inevitable, inevitablemente, perdón, comienza a explotarlas. Y vemos mucho ahora de eso. yeah. Entonces el versículo 9 al 12 dice, yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo, y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto. Yo os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo, y levanté de vuestros hijos para profetas y vuestros jóvenes para que fuesen nazarenos. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijo de Israel. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazarenos y a los profetas mandasteis diciendo, no profetices. Ok, bullet points de nuevo. Dios les recuerda a ellos cómo Él ha estado con ellos, Ujú. cómo Él se ha manifestado, ¿verdad? Primeramente les recordó que le dio tierra prometida. Ya. Le prometió una tierra y se la dio. Le recordó del éxodo. Le recordó del éxodo. Y Dios no solamente lo liberó, también les dio dirección espiritual, dándole profetas y Ujú. nazareno. Yo no solamente te voy a guiar de día nube, de noche fuego, voy a levantar gente específica entre ustedes para que sean mi voz y otro para que sean purificados y santificados para mí solamente. Sí, sí. Pero esta gente hicieron y deshacieron con esa gente que fueron llamados, fue Sí. llamado. Y yo miro el pecado de Israel, más grave porque pecaban desde la ingratitud, porque estaban ellos siendo, la memoria, se les había olvidado todo lo que Dios había hecho Ujú. por ellos y muchas veces pasa como nosotros, ¿no? Nos olvidamos de donde el Señor nos sacó Ya, y estamos tan ocupados en otras ya, cosas, dándole prioridades a otras cosas que no añaden absolutamente nada a nuestra vida espiritual, que no fortalece ese vínculo que el Señor anhela tener con cada uno de nosotros. ya. Y nosotros nos preocupamos en fortalecer vínculos terrenales que al final del día son o sea, se van a quedar aquí. No tenemos que preocuparnos más. Este, Salmo 103:2 dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, que nos podamos enfocar, ¿no?, en lo que es importante. Ya. Entonces, un nazareno, el voto de un nazareno era un voto especial y dedicado y dedicación a Jehová. Y Dios le dio el regalo de esa oportunidad más profunda a Israel. Ujú. Esto fue algo, eso fue algo bien especial. Like, primeramente separó ciertas gentes específicas y después te da también profetas, que son voces. Dios siempre está en tu pueblo, para siempre iba a estar en tu pueblo. Y tú aplastaste la voz de Dios. Sí. Te volviste tan insensible que tú no quieres ni que Dios hable, porque entonces le dieron vino a los nazarenos. Los nazarenos no podían beber nada. Esa gente eran santos, santos. Sí, sí, Estaban sí, purificados esa sí. gente, entregado al Señor por completo. Eso era lo de ellos. Pero no, Israel lo que hizo fue que ellos querían cerrar la voz del Señor de cualquier forma que venía. De cualquier forma que venía. Y así es que hay personas que quieren promesas sin corrección. Ellos no quieren, creo que, bueno, no creo, estoy segura. Es de que ellos sabían que estaban mal. Entonces que alguien viniera, un nazareno, un profeta, los confrontaba. Y pasa igual el día de hoy, Stephanie, vamos con las aplicaciones. Cuando tú, es decir, tú con tu amiguita o con la vecina o con quien sea que estás, te invitó a la iglesia, la hermana que te invitó a la iglesia, tú llegas y te enamoras del Señor y tú dices, oh, wow, esta es la verdad, esto es lo que necesitaba, lo que yo buscaba.
y tú empiezas a meterte con el Señor, tú estás en ese fuego, en ese primer amor. Y entonces la hermanita que tal vez ha estado ahí por un tiempo, porque el estar ahí mucho tiempo, tienes que cuidarte más porque te enfrías, Ujú. porque se te convierte en Una una costumbre, costumbre ya. y es peligroso. Pero aquella que viene y con todo fuego, quiere asistir, quiere servir, está con todo, la mira a la otra y la empieza a juzgar, Mm, porque la devoción de esta le está afectando. ¿Por qué? Porque pone en evidencia la condición de tu corazón. yeah. Eso así pasa por nosotros. ¿Por qué en las redes sociales le tiran más a los pastores que dicen la verdad? Porque está confrontando tu corazón desviado. Y a esos son los que le tiran. Oh, pero viene un chabacán que medio diga la palabra, a eso sí les aplaudimos y le seguimos y no le tiramos odio como aquellos que tienen el valor de pararse y hablar de la verdad. A Yeah. eso sí, esos son los menos populares. Yeah. A esos son los que, esos Yeah. son unos fanáticos, esos los que promueven, es una El la odio. palabra para el odio, para excluir a todo el mundo, pero todos queremos esto inclusive. Y la palabra de Dios sí dice que esta salvación es para todos, Ujú. pero no todos van a ser. ¿Por qué? Porque hay unos que la van a rechazar. Yeah. Hay unos que la van a rechazar. O sea, entonces esas hermanas, regresamos a las dos hermanitas, la devoción de esta va a confrontar y va a Ujú. poner evidencia tu falta de devoción simple y sencillamente. Yeah. Yeah. Simple y sencillamente. Entonces, estos hombres, eso fue lo que vieron. Entonces dijeron ellos creyeron, aplastemos la voz de esto porque no queremos escucharlo. Ujú. Y eso fue lo que hicieron. Y vemos que para una iglesia sana necesitamos todos escuchar la voz de Dios. Yeah. No solamente el pastor, no solamente los líderes. Todos necesitamos estar constantemente con el deseo, con eh, la necesidad de escuchar la voz de Dios. So, entonces, para esa gente que solamente vive buscando al pastor, de que para que oren por ustedes, el pastor no es el único. Busque, No, agarre la hermana que está al lado y dice, hermana, ore por mí. El pastor no exactamente. es el único que el Señor le escucha. Los líderes no. Si usted algo, ore por mí. Cualquier persona, porque todos estamos ahí con una relación con el Señor, buscando del Señor y escuchamos del Señor. Bueno, si están bien delante de Dios. Pero bueno, seguimos. Sí, seguimos. El 13 al 16 dice, pues he aquí yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas, y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. Él esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. No, por eso es que María es la que lee, porque yo me enredé con todo eso. Bueno, ese es el juicio para Israel. Me gusta toda esta descripción que da, o sea, Ya, esos detalles, la palabra es tan fascinante. ya, Y porque nos da, y te dice, tu capacidad humana, no importa qué tan rápido, qué tan hábil, tu condición física, porque ya. aquí pone la condición física Oh, ya. y es bien descriptiva, ¿no? Dije yo, ni así sea Speedy González, porque Ya, dice, y el ligero no podrá huir, ya. y al fuerte no le ayudará su fuerza. No importa qué canto puedas hacer, Stephanie, esta semana. ¿Cuánto hiciste? 20. Cuando Oh, man. estaba Let me see. haciendo bench presses. Oh, bench pressing. I was, yeah, 20. No, 25. I think 25. Sí, 25. cuando 20, Stephanie me 25. mandó un texto, me dijo bien emocionada que estaba haciendo Bench press. yeah. No I'm sé here cómo se. counting like, wait, how much did I do? 20, 20, 20. Entonces, o sea, ni tus fuerzas Yeah, humanas, si está acá hablando físicamente, librará tu vida, ¿no? Y el que yeah. maneja el arco no resistirá. O sea, aquellos que tienen esas habilidades para darle al blanco, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida, sea aquel que sea el mejor jinete y el esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová, huirá desnudo, huirá avergonzado. Yeah. Porque eso de desnudez, eso es vergüenza. Huirá avergonzado, dice aquel día de Jehová, ¿no? Y eso es bastante, porque aquí toda esa fuerza humana
todo eso en lo que nosotros nos amparamos a veces, todo es el Señor aquí lo está descalificando. Dios declara que ni el veloz ni el fuerte, no, ni el valiente pueden escapar. Ujú. Cuando Dios trata con una nación o una persona, ninguna capacidad humana puede sustituir, ¿no? La obediencia, lo que Dios está buscando es la obediencia a este Yeah, pueblo. Eso es yeah, lo que Dios está buscando, ¿no? Muchas veces Dios permite que aquello en lo que confiamos, como es nuestra yeah. fuerza, nuestras habilidades, deje de funcionar para enseñarnos que nuestra confianza debe estar completamente en Él. Y esa es la cosa, que ellos se sentían autosuficientes porque ellos eran bien hábil. Ellos tenían mucho, ellos eran Eran fuertes, eran fuertes, eran, jinetes, esos ya, eran ellos podían, guerreros. ya, esa gente estaban bien, Ujú. pero ellos se sentían tan autosuficientes que se sentía como que, bueno, nosotros no necesitamos al Señor, como quien dice. Entonces, eso que tú tanto adoras, tu fuerza, todo lo que tú puedes hacer, porque tú puedes proveer, hacer todo por ti mismo, eso no va a importar, no Exactamente. va a importar. Pero como que dice, te lo vamos a quitar para que tú veas que contra el juicio del Señor no hay nada que tú puedas hacer. Sí. Yo no tengo miedo a muchas cosas, no muchas cosas. Es más, Algunas cosas. buscamos el peligro. A veces. Busca tú el peligro. Un poco, medio suave, pero a Mayra le gusta mucho el peligro. Pero una de las cosas que sí yo le tengo miedo es esa autosuficiencia. Mm. Una de las cosas que si en las mañanas hoy te levantaste y empezaste tu día con tu horario, porque tengo mi horario y empiezo a trabajar en esa lista porque han habido veces, cuando el Señor me ha parado y dijiste, no me tomaste en cuenta, a eso le tengo miedo, Mm, porque es esa autosuficiencia. Si hay algo que te aleja de Dios, y minimiza el poder de Dios en tu vida es la yeah. autosuficiencia. ¿Por qué? Porque tú vienes y ves que si eres capaz, porque Dios nos ha creado, la palabra del Señor dice que fuimos creados a su semejanza, a su imagen. Yeah. O sea, el Señor nos dotó con capacidades, con inteligencia. El ser humano tiene una capacidad, pero esa capacidad siempre sometámosla al Señor, Yeah. porque esa autosuficiencia va a crear algo en ti que no es agradable y te va a querer engañar el enemigo o tú misma te vas a querer engañar y decir que no necesitas a Dios. Ujú. Porque muchas personas, la mayoría de la humanidad vive pensando que no necesitan a Dios porque les va bien, porque tienen un buen salario, porque gozan de una buena salud. Por eso generalmente las personas vienen a los pies del Señor o cuando llegamos a los pies del Señor es porque había una área de nuestras vidas donde nosotros ya habíamos tocado fondo o Yeah. ya nos habíamos dado contra la pared y tú dijiste aquí, entonces el Señor tiene que llevarnos a eso. ¿Por qué? Porque está tu suficiencia impidiéndonos que nos acerquemos a Dios. Y esto le puede pasar a alguien que ya camina con Dios. Por eso te digo, en las mañanas Oh, cuando yo me he yeah. levantado, porque te levantaste tarde y a toda velocidad, porque el día se te está escapando, tú te levantas y ni tomaste cuenta en Yeah. Dios. O sea, debes pararte Te y para por medio del día de que sí, ni oré, ni me he exactamente, parado. No, eso ha sido yo la semana entera. ni he puesto esto día. Eso ha Y sido es la semana peligroso entera ya. porque te malacostumbras a Ujú. eso. Y yo creo que cuando eso pasa, por ejemplo, Nos en eso enfriamos. estoy yo ahora, porque estoy batallando, como no tengo a Ramona. Ramona es la que me ayuda con los niños, ¿verdad? Ella es la que está aquí con nosotros. Y entonces, al ella no estar aquí, que se fue de vacación, yo me levanto y es de una vez a 100, de una vez a 100, así. Tengo mi Biblia abierta o si que déjame sentarme que voy a hacer mi devocional. No termino haciendo el devocional, la Biblia se queda abierta y paso corriendo el día entero y después como al mediodía, como a las 5, a las 4, a las 3, me quedo de que, oh my God, I haven't even prayed. No he orado, no me... Y en la cabeza estoy corre. Y me acuesto en la cama y solamente me digo, Señor, I need your help. Yo me siento como que yo estoy así, corriendo y no puedo parar. No puedo parar ni para orar, ni para pasar tiempo contigo. Like, I'm just running. Ujú, I'm running this race that ain't nobody else running but me. Because it's just me. So, eso, yo creo que cuando tú llegas cuando uno llega a ese punto, uno sí se empieza a enfriar. Pero cuando tú no lo reconoces, ah, es es como que es mi aún cura peor. sí. Porque Ujú, por lo menos cuando tú lo reconoces, you feel like that, like, oh my God, no tomé en ujú, cuenta a ujú, Dios. ujú. Tú sientes ese dolor. Pero el día que tú no lo sientas, mi amor, Sí,
ponte, ponte de rodillas y arrepiéntete Yeah. porque puede ser bien peligroso, ¿no? Para nuestra vida espiritual. Algo que a mí me funciona es que por lo menos darle, antes de que mis pies toquen el suelo, de cuando me levanto, o sea, hay veces que hasta ni, o sea, y eso es lo que yo hago. O sea, ustedes hagan lo que se quieran, eso es lo que yo hago. Hace mis pies toquen el suelo, o sea, yo voy y le doy gracias a Dios por levantarme, o sea, tu oración, o sea, antes de hacer Yeah. cualquier cosa, porque muchas veces el día se nos da y por eso es importante tener una estructura, apartar 5 minutos, diez Yeah. minutos, vete donde quiera que tú seas, métete en el closet, mientras los demás duermen, donde sea, métete al baño, si lo primero que haces es correr para el toilet, ahí hazlo, Yeah. That's true. donde sea, pero hazlo, ¿no? Que se convierta, que sea algo vital. Como es lavarnos los dientes o lavarnos la cara en la mañana cuando nos levantamos, que sea esto tan vital como es eso, ¿no? Mhm. Este Salmo 27 dice, estos dice, confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. No nos olvidemos en quién hemos puesto nuestra confianza, Yeah. quién es nuestro sustento, en qué nosotros estamos, quién es nuestro fundamento, ¿no? ¿Qué es lo que a nosotros nos guía? Es esta palabra, ¿no? No olvidemos esto. So, Amós 2, no trata principalmente acerca del juicio, trata acerca de la responsabilidad que acompaña el privilegio Yeah. de conocer la verdad. Porque conocer la verdad Mhm. es un privilegio, pero A mí la también misma palabra dice, conoceré la verdad y la la verdad verdad os os hará hará libre. libre. Ajá. Pero cuando conocemos la verdad, la queremos corromper, no funciona. La verdad te va a hacer libre. Cuando tú la conoces, te va a hacer libre. Sí, sí, sí. So, yeah, conócela, no solamente léela. Judá e Israel, no, ambos tenían evidencia abundante de la bondad de Dios y aún así se alejaron. Ujú. So, tenemos que tener cuidado. So, yo quiero dejarte con 5 puntos. Yo sé que Ok. quizá Mayra tienes unos cuantos puntos, pero de este Amos 2 quiero que te lleve esto. Primero, Dios juzga imparcialmente. No importa si son naciones paganas, si eres el pueblo de Dios, Él te va a juzgar. Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de persona para con Dios. Número 2, la responsabilidad aumenta con el conocimiento. Lucas 12:48 dice, a todos aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Ujú. Punto número 3, la verdadera adoración exige justicia. Justicia. Número 4, Dios recuerda su gracia. Amén. Antes de juzgar, Dios recuerda todo lo que hizo por Israel. Puede leer Deuteronomio 8:11 al 18. Y el número 5, el juicio es la consecuencia de rechazar repetidamente a Adiós. Dios. Amén. Y yo lo voy a dejar con algunas preguntas. Es una invitación para que nos examinemos delante de Dios. Una, estoy obedeciendo su palabra. Dos, estoy tratando justamente a los demás. Tres, que va mucho con ahorita los puntos que Stephanie les dio. Mi adoración está respaldada por la obediencia. Sigo siendo enseñable y he olvidado de dónde Dios me sacó. So, contéstate esas preguntas y aplica los puntos que Stephanie mencionó. Y no, Amen. no planeamos los 5 puntos de ellas con mis 5 preguntas, nada más. No, no, El, ni, se- re- el ni Señor revisamos. haciendo ahí, ¿no? Esa conexión tan preciosa que el Señor siempre hace. Y gloria a Dios Yeah, por ello. yeah. Muchísimas gracias. Espero hayan aprendido. Yo aprendí mucho. Lo disfruté, amos todos, pero también me confrontó. Oh, yeah. Me confrontó, en cosas a las que, en fortalecer ese vínculo con el Señor, que debe ser prioridad, ¿no? Ese tiempo que no nos olvidemos, de tratar, no que tratemos mal a las personas, pero creo que en todas áreas tenemos ahí espacio para nosotros poder, mejorar. Yeah. Creo que no solamente como hijos de Dios, sino como sociedad, nosotros, nos olvidamos de aquellos que no conocen al Señor todavía, que no han sido ellos, expuestos a esta verdad, a estas bendiciones, a esta salvación preciosa. So, tener a esas personas en mente siempre, cada vez que levantes oración al Señor, a aquellas personas que no lo conocen todavía. Amén. Amen. Bueno, hasta aquí con Amos 2. Amén. Suscríbete,
Comenta si tienes alguna pregunta. Estaremos poniendo todos los versículos de referencia y te motivamos a que sigas estudiando la palabra del Señor y que te sigas conectando con Amén. nosotras. Que el Claro Señor que te sí. bendiga. Muchas bendiciones.